Buenos días para todos. Mi nombre es Yordimar Aular Antequera, aspirante a ingeniera en molinería, otorgado por la Universidad Panamericana del Puerto. El título de esta tesis es la elaboración de una harina a base de plátano verde, musa paradisiaca y caraotas rojas, Placeus vulgaris, en el laboratorio de la Universidad Panamericana del Puerto. Primeramente, hablaremos sobre el planteamiento del problema. Para ello, se desarrolló una investigación sobre el plátano y las caraotas. El plátano, como nombre científico, Musa paradisiaca, hace referencia a un gran número de plantas herbáceas del género Musa, clasificado originalmente por Carlos Linneo como Musa paradisiaca en 1753. Conforma la fruta intertropical más consumida del mundo, que se trata de una baya de forma falcada que crece en racimos de hasta 400 unidades, con un peso de 50 kilogramos. Es de color amarillo cuando está madura, dulce y carnoso, rico en fibras, carbohidratos, potasio, vitamina A, C y triptófano. Además, es bajo en sodio y bajo en grasa. Es mucho más rico en calorías que la mayor parte de las frutas por su gran contenido en fécula. De unos 125 gramos que pesa en promedio, el 25% es materia seca, que aporta unos 120 calorías. Por otra parte, la producción del plátano en Venezuela es una actividad en las zonas agrícolas más importantes del país, conformado por parte de los estados Zulia, Mérida, Táchira y Trujillo. Otros aspectos importantes inherentes al proceso productivo del plátano son las exigencias agroecológicas del cultivo, los sistemas de productores de plátano clasificados de acuerdo con las superficies de explotación, prácticas agronómicas realizadas en las fases del proceso productivo del plátano, como la preparación del terreno, trazado y distancia de siembra, drenaje, riego, siembra, fertilización, control de maleza, desoje, control de plaga, control de enfermedad, mantenimiento, cosecha y manejo post cosecha. Por otra parte, en Puerto Cabello cuentan con varias zonas donde se cultiva el plátano, entre ellas la zona de Guayguasa y Pataneo, la cual posee una gran variedad de terrenos con suelos fértiles y húmedos, donde se siembra, crecen y se fructifican los plátanos. Ahora, ¿por qué las caraotas? Las caraotas son leguminosas de granos comestibles y fueron introducidas en Venezuela en el siglo XVII, ya que es uno de los cultivos más antiguos, pues hallazgos arqueológicos indican que se conocía por lo menos 5.000 años antes de la era cristiana. Las caraotas son también conocidas en muchas regiones como habichuelas, judías, pochas, caparrones y frijoles rojos. Se encuentran en colores negras, rosadas, blancas, rojas y manchadas. Es un alimento rico en fibras, potasio y hierro, siendo el hidrato de carbono su componente principal. Según lo tratado en el planteamiento, resaltaremos las siguientes interrogantes. 1. ¿Cuál serían las características físico-químicas de las caraotas rojas y plátano verde para la elaboración de la harina? 2. ¿Cuál sería el procedimiento de molienda para la elaboración de la harina? 3. ¿Qué mezcla entre ambas harinas se podría formular? Cuarta, ¿cómo se determinaría la prueba sensorial de la harina como producto terminado? En los siguientes objetivos tendremos el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general
elaborar una harina a base de caraotas rojas y plátano verde para el consumo humano en el Laboratorio de Ingeniería en Molinería de la Universidad Panamericana del Puerto. Los objetivos específicos: 1. Investigar las características de la materia prima, la caraota roja y el plátano verde, su físico-químico y sensorial. 2. Establecer el método de molienda para la elaboración de la harina. 3. Realizar las pruebas correspondientes para determinar una mezcla que conlleve formulación satisfactoria en estas dos harinas. Y por último, comprobar y determinar las pruebas sensoriales de la harina como producto terminado. Ahora bien, hablemos un poco sobre la justificación. Desde el punto de vista teórico, donde se ven las características físico-químicas de las caraotas rojas y el plátano verde, que es importante resaltar que dichos productos establecen una oportunidad relevante que deriva el conocimiento de sus características, sus propiedades y el beneficio que puede aportar en la dieta. No solo en los porteños, sino en otras comunidades, en general, minimizando algunos problemas alimenticios y aumentando la calidad y nivel nutricional. Desde el punto de vista social, su importancia cultural, ya que sus cultivos son fáciles, resistentes, ambos crecen en climas templados y cálidos. Generalmente producen dos cosechas anuales. Esta posibilidad le permite al productor obtener mayor rendimiento en un mismo terreno y se puedan sembrar en formas densas o asociadas con otros cultivos. Desde el punto de vista económico, se estaría economizando dinero debido a los costos de estas materias primas, porque permite obtener productos con mejores características de almacenamiento, y al eliminar la mayor parte del agua de la fruta, se disminuye también la actividad acuosa, lo que permite su conservación a temperatura ambiente con un paquete adecuado. Por tanto, nos preguntamos en esta investigación, ¿aportaría nuevos conocimientos? Pues sí, debido a los conocimientos que hemos indagado. Ahora bien, Dani Herrera en el 2012 realizó una investigación titulada Obtención de harina de plátano musa paradisiaca como producto alimenticio para personas que padezcan de enfermedad celíaca. Este estudio está enmarcado en una investigación de tipo campo experimental, en el que se define el tipo de molienda a utilizar para la obtención de la harina de plátano, determinar las propiedades físico-químicas y el uso de la harina de plátano. Ya para el 2017, Luis González realizó estudios llamados elaboración de harina a base de banana verde para la formulación de pastas dirigidas a personas con intolerancia al gluten. En este estudio se realizó en Guatemala y se definió el proceso óptimo de hidratación, tomando en cuenta indicadores como el pH y la solución de inmersión. Por último, Amarilis Ramírez en el 2018, en su estudio Formulación de harina de plátano verde, musa paradisiaca, fortifica con zinc y hierro. Concluye que el plátano verde puede utilizarse para la elaboración de la harina. Asimismo, hay estudios que indican que la fortificación de los alimentos es una buena práctica para la mejora nutricional de los consumidores. Seguidamente hablaremos sobre el marco metodológico, su diseño de la investigación. Se realizó la elaboración de una harina de plátano verde y caraotas rojas, para lo que fue necesario experimentar con un molino de disco y el cernidor experimental del laboratorio de molinería de la Universidad Panamericana del Puerto. Tipo de investigación. Considerando los antes mencionados, se realizó una recolección de datos en el mismo lugar donde se realizó la investigación. Población y muestra.
Se tomó como población la urbanización Portuario 1, donde constan de un total de 130 personas. La población encuestada es mayor de 18 años hasta 50 años, incluyendo alumnos, entre otros. Se tomó como muestra un total de 40 personas. Técnica e instrumentos de recolección de datos. Es cualquier recurso del cual posee valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. En el caso de esta investigación, se efectuó la recolección sistemática de la información a través de encuestas que permiten datos necesarios para el correspondiente análisis. Procesamiento y recolección de datos. Esto fue obtenida mediante métodos estadísticos descriptivos. Este método permitirá condensar y presentar la información de una manera fácil y cómoda de interpretar. El análisis e interpretación de los datos del cuestionario se efectuará en base a gráficas. Estas gráficas con un porcentaje, como veremos a continuación. Tomamos unas encuestas en donde preguntamos a esas 40 personas, ¿sabe usted que se puede hacer harina de las caraotas rojas? La cual un 17% dijo que sí y un 83% dijo que no. Luego preguntamos, ¿sabía usted que se puede hacer harina del plátano verde? Un 33% dijo que sí y un 67% dijo que no. La última pregunta fue, ¿tiene conocimiento que una mezcla de estas dos harinas podría utilizarse como sustituto de la harina de trigo tradicional? La cual el 6% dijo que sí y un 94% confirmó que no. A continuación, se presenta de forma explícita las actividades ejecutadas para la obtención de la harina de plátano verde y caraotas rojas. Experimento realizado en el laboratorio de la Universidad Panamericana del Puerto, UNIPA, donde del plátano verde se hizo la recolección de materia prima, la cual se tomó 12 plátanos. Luego se realizó el pelado de forma manual, cortados en rodajas finas para tener una mayor extracción de humedad. Se puso en una temperatura de 60 grados centígrados para su secado por 8 horas en un horno artesanal. Su triturado, donde se obtuvo un peso de 2.000 gramos de plátano. Ya para su molienda, esto se utilizó en un molino de disco casero. Y así se pasó por 5 tamices de malla 28, 48, 66, 74, para así obtener su granulometría y la harina de plátano. Para la caraota roja se hizo la resección con 2 kilos de caraota. Su limpieza asegurando estar seco para hacer el proceso de molienda. También se utilizó un molino de disco obteniendo 1.900 gramos. Al igual que el plátano, se utilizó 5 tamices de 28, 48, 66 y 74, teniendo así su granulometría y la harina de caraotas rojas. Luego se procedió la granulometría con 500 gramos de cada harina, obteniendo los siguientes resultados mostrados en esta tabla. En la siguiente tabla mostraremos las pruebas funcionales utilizando el producto que quedó pasando malla 74 de ambas harinas, donde se eligió por tener la finura adecuada para lograr una masa manejable. Tomando en cuenta los resultados de la tabla anterior, se procedió a formular con un 60% de harina que pasa malla 74 de caraotas rojas y un 40% que pasa de malla 74
de plátano. Para ello, pesaron 1.200 gramos. Con esto llegamos a las conclusiones relevantes en este trabajo de grado. 1. El plátano verde necesita un tratamiento previo para su molienda, el cual consiste en deshidratarlo a 60 grados centígrados por 8 horas. La caraota roja no necesita tratamiento previo. 2. Las pruebas de granulometría arrojaron que para ambas harinas de la malla que pasa 74, esta tiene la granulometría más parecida a la harina de trigo. 3. Apoyándose en las pruebas funcionales y la granulometría, se formuló la siguiente mezcla para su uso galletero. Lo que pasa, la malla 74 de plátano verde, un 40%, y lo que pasa, la malla 74 de caraota roja, un 60%. Por último, en la cuarta, las pruebas funcionales arrojaron que esto puede ser utilizado para galletas cuyas características son iguales o mejores a las elaboradas con harina de trigo. Dejaremos ciertas recomendaciones. Se recomienda utilizar un horno con control de temperatura para extraer la humedad del plátano verde y garantizar que esa harina esté lo suficientemente seca. Se recomienda a Facin adquirir algún tipo de molino para los futuros trabajos de investigación. Además de galletas, con la mezcla obtenida se puede hacer cualquier tipo de producto que utilice harina de trigo. Gracias por su atención, espero les haya gustado.